Bienvenidos a esta tercera y última parte de la charla sobre los objetos de la investigación. Insisto, se da en el marco del Seminario 1 de Investigación de los Posgrados en la Facultad de Minas. Yo soy Hernán Álvarez, del Departamento de Procesos y Energía, y también hago parte del Grupo de Investigación en Procesos Dinámicos Kalman. Vamos a volver en esta primera parte, que es relativamente breve, a los objetos que debemos tener claros para hacer nuestra investigación. Y esos objetos habíamos dicho que en lo fundamental son dos: el objeto real y el objeto de estudio, pero que el objeto de estudio internamente tiene tres objetos que lo componen: el objeto conceptual, el objeto teórico y finalmente el objeto práctico, que también le dicen objeto operable, objeto empírico o a veces solamente a secas modelo. Ese objeto de estudio pues es una construcción totalmente imprescindible. Sin ese objeto de estudio no vamos a poder avanzar. Y el objeto de estudio, habíamos dicho en las charlas previas, en las 12 charlas previas, que el modelo dentro de ese objeto de estudio debería tener la capacidad de concatenar todo lo que dijo el objeto conceptual y todo lo que dijo el objeto teórico. Pero que esa concatenación estaba condicionada al tipo de modelo que usemos para nuestra investigación. Hay unas características que quiero recordarles, ya las habíamos mencionado, pero quiero recordarles del modelo. El modelo tiene que tener una correspondencia objetiva con el objetivo de nuestra investigación. El modelo es el sustituto del objeto de estudio. El modelo debe ofrecer información susceptible de comprobar. Y finalmente hay unas reglas que nos deberían permitir pasar información del modelo al objeto real y viceversa, del objeto real al modelo. Sin eso, el modelo no es válido. Los objetos sirven de apoyo a la pregunta de investigación. En eso, pues voy a leer algo tomado directamente de Abreu. Abreu dice: la modelación es un procedimiento que se utiliza para limitar la diversidad en los fenómenos que se conocen. Miren que ya el modelo y el objeto de estudio en sí mismo empezaron a ayudarnos en la investigación. Nos traen de un panorama amplio a un panorama mucho más concreto. Esta limitación, sigue Abreu, es necesaria para organizar la cantidad de información que llega al sujeto. Noten la importancia del modelo y el modelo como representación del objeto de estudio como un todo en lo que es la investigación, porque nos ayuda a concentrarnos en lo pertinente, a no dispersarnos. Hay unas preguntas que guían el trabajo investigativo y son estas 4 que les voy a leer y aquí queda en la diapositiva frente al objeto de estudio. ¿Qué sabemos? ¿Qué se sabe en la literatura de ese objeto de estudio? ¿Cómo llegamos a saber eso que ya sabemos del objeto de estudio? ¿Cómo se explican e interpretan esos hallazgos? Es muy importante. Y finalmente, ¿qué supuestos hay tras las respuestas a las 3 preguntas anteriores? Voy a retomar la fase de solución de problemas o los métodos de solución de problemas y quiero que hagan ustedes un paralelo con el método científico. Para mí es casi que inmediato. En solución de problemas uno habla de una primera aproximación, que es reconocer al problema y de ese problema extractar los aspectos relevantes. Luego, uno dice que formula suposiciones. Obviamente, esas suposiciones implican tener alguna representación del objeto real, que es el objeto de estudio. Uno resuelve el problema y finalmente aplica los ajustes y ve los resultados directamente en la realidad. Dejo a ustedes que hagan el paralelo con el método científico porque creo que ahí está latente en esos pasos. Ya para cerrar, unos apuntes para discutir de esa caja de herramientas que tenemos los investigadores. Uno puede, en la construcción del objeto de estudio y en su investigación misma, reutilizar casos previos. Uno puede hacer razonamiento analógico. Uno puede hacer aproximación simbólica a todo el problema o finalmente hacer una solución distribuida para intentar luego unir las soluciones parciales que tenemos. Esta diapositiva es la de las referencias. Les recomiendo mucho estos 2 trabajos, el de Abreu, que se titula La modelación y el conocimiento científico, particularmente tomé del capítulo 6, que se titula La dialéctica y los métodos científicos generales de investigación. Y también del trabajo de los profesores Barriga y Enríquez, del 2003, profesores chilenos, publicado en la revista Cinta de Moebius. El artículo se titula La representación del objeto de estudio. Se lo recomiendo, me parece que son trabajos interesantes, los 2 se consiguen en la web. Quiero dejarles una tarea, y es una tarea que cierra estas 3 charlas sobre los objetos en la investigación. Van a escribir, relativamente corto, intenten no pasar de una página, una descripción de su objeto real y enseguida la descripción del objeto de estudio. Pero recuerden, en el objeto de estudio partirlo en los 3 objetos internos. Van a intentar decir qué teorías les permitieron definir ese objeto de estudio, qué conceptos les permitieron delimitar ese objeto de estudio y finalmente cómo van a hacer la aproximación de la representación, si matemática, si gráfica, si verbal.
Eso debería constituir un solo escrito que obviamente, discutido con su director o directora, va a ser un insumo muy interesante para seguir avanzando en su investigación. Les agradezco por asistir a estas 3 charlas, espero que les hayan servido mucho y les recuerdo que deben concatenar todo esto, juntar todo esto con las charlas de los demás profesores en este seminario. Muchas gracias.